Emilio Álvarez y Casa, senador, ¿cómo está? Lo saludo con gusto, muy buenas tardes. Salvador, muy buenas tardes, es una grande alegría saludarte y por tu conducto al auditorio del Heraldo Radio. ¿Cómo te va? Igualmente, muy bien, senador, aquí andamos sobreviviendo al COVID, ¿no? Como todos en este país. Es correcto. Bueno, no todos, lamentablemente, porque hay muchos que han estado muriendo y siendo hospitalizados, pero ahí vamos, senador. Le quería preguntar, esta sentencia que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué tan importante y qué tan grave es que se condene al Estado mexicano por fallas en una investigación y que se le ordene por restituir todo lo que hizo mal en este caso? Salvador, esta sentencia tiene una extraordinaria importancia, no solo para México, sino para el continente y en el derecho internacional de los derechos humanos, porque va a sentar una jurisprudencia en materia de protección a personas defensoras. Ese es el sentido de que una corte internacional se pronuncie. No solo es de aplicación obligatoria para México, ya es una resolución definitiva. A México no le queda más que cumplir en términos de sus obligaciones internacionales, pero sirve también para sentar jurisprudencia interamericana, se le llama, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos para todos los países que reconocen tanto a la Corte Interamericana o como para otros países como un precedente jurídico, por ejemplo, en Europa o en Asia. El caso Digna Ochoa, como tú bien mencionas, es absolutamente paradigmático porque la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal salió a sostener la hipótesis de que Digna Ochoa se había quitado la vida. Un caso de una enorme controversia porque ella tenía 2 balazos, la pistola que supuestamente el suicidio estaba abajo de su cuerpo, y desde eso se empezaron a generar una enorme cantidad de controversias. Como tú bien dices, yo era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hicimos 2 informes, uno de cómo se investigaron las amenazas, 30 recomendaciones emitidas justo para documentar lo mal que se había hecho en la investigación que dejaba en impunidad. Y la segunda, una recomendación justo sobre el caso. Lo preocupante es que pues el aparato de justicia abocó más interés en desacreditar a la vida de Digna Ochoa, como tú mencionaste. Esta sentencia entonces va a tener 2 implicaciones. La primera es la reivindicación, no solo del nombre, sino de la causa y de las luchas de Digna Ochoa. Y me parece que eso es un tema muy admirable de la familia, que lleva 20 años, más de 20 años luchando por justicia, y que se reivindique el nombre y en esta mujer luchadora a todas las mujeres que defienden derechos humanos. Y la segunda tiene que ver con una serie de señalamientos importantes de política pública, porque infelizmente el tema de amenaza a los defensores de derechos humanos, a las personas defensoras, es vigente aún hoy en México, como tú bien señalas. México es uno de los países donde más riesgo se corre por ser defensora o defensor de derechos humanos. Se han asesinado a defensores del medio ambiente, a periodistas, a sindicalistas, a indígenas. Y eso es un tema muy grave. La Corte entonces pone el dedo en la llaga al decir que se tiene que fortalecer el mecanismo de protección, un mecanismo creado por ley, pero, Salvador, un mecanismo erosionado, sin recursos, debilitado. Gobiernos estatales, que también hay que señalarlo, son omisos en su responsabilidad, y señala algunos otros mecanismos, como por ejemplo fortalecer los mecanismos del trabajo forense, fortalecer también la protección a testigos, de manera que si el Estado mexicano entiende y atiende, Salvador, lo que viene en la sentencia, hay la posibilidad de ayudar a la no repetición de este tipo de casos, Salvador. Claro, que ese es el objetivo final. Hay una serie de recomendaciones, decía yo, desea usted reivindicar su imagen, piden, por ejemplo, que se le ponga a una cátedra sobre derechos humanos el nombre de Digna Ochoa, que se nombren calles en Misantla, que es su lugar de origen en Veracruz, y en la Ciudad de México con su nombre, para reivindicar su imagen. Pero también piden retomar las investigaciones, senador, y dicen hay que dar con los responsables, él o los responsables de la muerte de Digna Ochoa. En ese sentido yo no he escuchado todavía una reacción del Estado mexicano. ¿A quién le corresponde responder a esto y reactivar las investigaciones? ¿A la Procuraduría Capitalina? Sí. ¿Al gobierno federal? ¿A quién le corresponde?
le va a corresponder a la hoy Fiscalía de la Ciudad de México. La primera reacción la dieron la Cancillería y Gobernación en términos de atender pues la sentencia de la Corte y de dar cumplimiento a la Convención Americana, pero en los ámbitos de investigación judicial pues sí corresponden a la Fiscalía. Por ejemplo, en su momento se cerraron las líneas de investigación que apuntaban a que pudiera haber participación de integrantes de las Fuerzas Armadas en este homicidio, o de las líneas de crimen organizado, como bien señalabas, en Guerrero, donde Digna se caracterizó por defender a gente pobre, a campesinos, a indígenas, de la explotación y tala ilegal de los bosques y selvas de Guerrero. Estas líneas de investigación y otras tendrán que ser retomadas, porque lo que queríamos resaltar eran las causas de su vida. Y sigo pensando que Digna es un ejemplo en trabajo de defensa por la gente más pobre de este país en busca de justicia. Ojalá entonces el Estado mexicano esté a la altura de la lucha de la familia de Digna, que 20 años después una corte internacional les da la razón. Pues vamos a esperar a ver, ya como dice usted, la aceptaron, Gobernación, la Cancillería, ahora falta que ejecuten lo que ordena, porque hay señalamientos y peticiones concretas que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia en contra del Estado mexicano.